Para introducirme a mí mismo, como dijo Giovanni, actualmente estoy trabajando por una empresa global que ofrece tecnologías y servicios como tal de energía a diferentes países del mundo, básicamente todas las regiones a nivel global, como desarrollador, como ingeniero principal frontend. Y me gradué ¿hace cuánto? Hace ya como 11 12 años de ingeniería de software en La Habana, antes de venir para los Estados Unidos. También fui allá profesor de diseño de interfaz gráfica de usuario para la Universidad de Diseño en La Habana. Siempre me ha apasionado desde que toqué las computadoras inicialmente todo lo que tenga que ver con píxeles, la manera en la que uno se beneficia y también beneficia a las otras personas que están del otro lado del producto que tú creas, de cuán rewarding, de cuán remunerador es ver el resultado instantáneo y no tener que estar pasando por un proceso que puede demorar semanas, como en casi todas las demás ingenierías o las demás ramas de la ciencia, sino que inmediatamente ya puedes ver el resultado y eso es algo muy gratificante dentro del área del cliente. Por eso fue que me orienté bastante a esta especialización en general. Y aunque el título de la presentación le pueda sonar como el título de una tesis, porque traté de resumir en español cómo sería Frontend Web Patterns, y lo que me salió fue como, después de un poco de tratar de buscar las palabras correctas, me salió algo tan largo como patrones útiles en el desarrollo de aplicaciones web, en el desarrollo de aplicaciones para navegadores web. Y eso puede que resuma el título, que es bastante difícil de traducir del inglés hacia el español. Por cierto, cualquier Spanglish o lo que sea que afrontemos hoy acá, de hecho hay algunos cuadros que me han quedado sin traducir a propósito, porque realmente traduciendo un término que, como pasa en el caso de una estructura condicional, de un ciclo, de cualquier cosa dentro de las palabras claves de un código fuente, si la traducimos al español, perdemos un poco en contexto. Por lo tanto, sean condescendientes con la presentación y con cualquier intento fallido de traducción hacia el idioma español. Es un ejercicio intelectual bastante difícil tener que estar mencionándolo en un idioma diferente al que fue creado originalmente. Entonces, como sumario de los tópicos que quisiera abordar acá, y después voy a ver las preguntas para no empezarme mucho en el chat, porque generalmente Zoom te tiene como 4 o 5 elementos flotantes en la pantalla, así que voy a tomar tiempo después al final para responderlas. Quise estructurar la presentación de manera similar a como hace, por ejemplo, patterns.dev, patterns.dev, ese sitio web que básicamente tiene un sumario bastante completo, comprensivo, de cuál es la taxonomía en la cual se pueden identificar los diferentes tipos de patrones de diseño, patrones arquitectónicos que se utilizan generalmente para el desarrollo de software orientado a los navegadores web. Por lo tanto, subdividí como patrones de diseño o patrones también arquitectónicos, patrones de representación o mal dicho renderizado. Representación puede ser una traducción bastante eficiente en este caso, y patrones de rendimiento, que en inglés viene siendo los performance patterns. De esta manera se puede básicamente eh, asociar una categoría a cada subgrupo de patrones que quisiera tocar hoy de manera muy general, porque son solamente 15 minutos. Esto es un tópico que realmente toma varios volúmenes de un libro si llega a publicarse, relacionado con patrones de software o algo así. De hecho, hay varios bastante buenos que referencio en una de las últimas diapositivas. Entonces, con relación a los patrones de diseño y arquitectónicos, a propósito, no voy a ir sobre cada uno de ellos por cuestiones fundamentalmente de tiempo, y que la mayor parte de ustedes posiblemente ya estén familiarizados con la aproximación en JavaScript a patrones muy tradicionales, muy antiguos, que han sido bastante sólidos en el desarrollo de software desde
la época de los primeros lenguajes lenguajes de programación orientados a objetos, como por ejemplo el patrón del singleton para compartir una misma instancia de una clase en vez de tener que crear diferentes para propósitos que hoy en día son bastante comunes y utilizados básicamente a ciegas por cualquier desarrollador que utilice un framework moderno de JavaScript. Eh, Les va a sonar, por ejemplo, de Angular, Decorator, los módulos, el patrón del observer, como RxJS, RxJS, Provider, Prototype, lo que tiene que ver desde el punto de vista arquitectónico, cómo separar la parte presentacional de los contenedores que valga la redundancia, contienen la lógica y toda la parte de los datos, la administración de estados en la aplicación, la creación dinámica de una serie de objetos que están relacionados entre sí, es decir, el Single Responsibility Principle, básicamente crear servicios, crear componentes que tengan una responsabilidad única, unequívoca, y así no tener que escribir un fichero que tenga básicamente cientos o miles de líneas, sino desglosarlo para lograr un mantenimiento bastante efectivo, más aún cuando se trabaja con múltiples desarrolladores. Dejé esta lista a propósito como que se expande hacia ambos extremos, izquierda, derecha, porque realmente es un gran subgrupo de patrones que siempre vale la pena refrescar de vez en cuando, porque no importa lo tanto que hayas estudiado hace mucho tiempo o poco tiempo acerca de, por ejemplo, composition pattern o la dependencia, la inyección de dependencias. Siempre hay cosas en esta industria que van cambiando constantemente y aún alejándonos de los valores primarios básicos que están asociados a la definición de un patrón arquitectónico, un patrón de diseño que generalmente está alejado de nosotros, dado que utilizamos hoy en día frameworks que nos abstraen a un nivel mucho más alto que el código fuente que generó eso, que básicamente permite que nosotros tengamos mucho más rendimiento como desarrolladores, pero nos olvidemos de cómo funciona el decorator pattern, de cómo funciona el singleton. Y siempre es útil como un ejercicio mental, intelectual, volver a los orígenes de cómo es que está funcionando toda esta estructura interna, no solamente de Angular, sino también de TypeScript, porque no se trata de ir a hacer una aplicación desde cero en JavaScript como generalmente nos tocaba sí o sí hace 15, 20 años, sino de no tener que estar siendo expuestos a errores sin saber realmente qué es lo que lo está ocasionando, o expuestos a problemas de escalabilidad a la hora de desarrollar un sistema si no entendemos correctamente cuál es el patrón de diseño en el que se basó y que se continúa basando, por ejemplo, el equipo de Angular, la comunidad de Angular en general, para continuar evolucionando el framework en una dirección hacia el futuro que está basada sobre los hombros de todos estos patrones que fueron pioneros en su tiempo y continúan siendo un bloque fundacional bastante importante para no solamente Angular, sino Svelte, Vue.js, básicamente cada uno de los frameworks y de los patrones reactivos, etcétera, que existen en la web hoy en día. Angular, como saben de la documentación oficial, de donde tomé esta ilustración, utiliza el modo, view model. Sí, siempre me enredo a la hora de decirlo, pero básicamente es el MVVM, el patrón arquitectónico es en específico, que logra una abstracción un poco más allá del patrón básico del modelo vista controlador, que la intención es básicamente separar todo lo que tiene que ver con el markup, es decir, la maquetación de la parte de la plantilla que se orienta directamente a la interfaz de usuario, de la lógica de negocio, y incluso
del Mule Model, que es lo que te permite hacer todo la conexión de datos, el data binding, la conexión con eventos, etcétera, hacia esa plantilla en HTML lo más básico posible. Entonces, este patrón arquitectónico siempre refrescar. Acá abajo en el pie de nota está en el website de la documentación oficial, Guide, Architecture. Ahí pueden volver a refrescar acerca del patrón arquitectónico. Como mencioné anteriormente en el chat, hace como 30 minutos, 40 minutos, Angular Core Team está trabajando actualmente en renovar, hacer una refactorización completa con aras de mejorarla de la documentación oficial, así que es altamente probable que este URL, esta ruta web, vaya a apuntar hacia una documentación muchísimo más eficiente. Entonces, la segunda, el segundo tópico en el cual están contenidos muchísimos patrones serían los rendering patterns, básicamente traducido como patrones de representación. Representación de todo ese código que nosotros estamos escribiendo en nuestras computadoras locales desde el punto de vista de desarrollo. Estamos enviando esos ficheros de texto, ojalá que comprimidos, hacia el navegador web del usuario una vez que el usuario hizo la solicitud hacia el servidor web. Está tomando de vuelta básicamente ficheros de texto y cuál es el tránsito de ese fichero de texto que tiene cosas tan raras para cualquier ser humano que no sea desarrollador como un mayor que HTML 5, etcétera, y un montón de estructuras ahí, más aún si cualquier persona que no conozca programación, que va a ver un fichero minificado completamente, ofuscado, con un montón de estructuras ahí que son incluso desafiantes para nosotros poder leer. ¿Cómo se logra convertir esa información que nosotros entregamos para que sea analizada, procesada por un navegador en componentes reales, que ni siquiera un usuario sabe que son componentes, sino zonas en las que con las que ellos pueden interactuar, poder ver e incluso escuchar desde el punto de vista de accesibilidad? Para ello existe una ruta de representación crítica, como está puesta en esta diapositiva. Las ilustraciones, hay muchísimas ilustraciones como tal que llevan a conceptualizar esto de manera visual, pero literalmente viene siendo el proceso es decir, todo el procesamiento del HTML, del CSS, de JavaScript, dentro de un modelo de objetos del documento, para poder analizar toda la información que nos llega de ese HTML original, la parte dinámica continúa cambiando JavaScript, también el modelo de objetos que viene creándose para todas las hojas de estilo, que aquí saco una llave para ampliar esta parte, solamente para darles, sin entender de que es un poquito más complejo, que cada uno de estos cuadrantes pudieran tener llaves e incluso pudiera ser recursivo también, porque cada vez que se llega una línea de JavaScript en la lectura de ese JavaScript engine en el navegador web, necesita volver a dibujar áreas en específico o completamente todo el modelo de objetos del documento para trazar el camino final o el camino continuo hacia el árbol de renderización, es decir, de representación, al layout del documento y después dibujar esos componentes en pantalla que van a permitir que una persona común y corriente pueda interactuar con nuestro sitio web. Entonces, ¿por qué muestro esta diapositiva con esta información acá? Porque muchos de los patrones de representación, incluso los patrones que están asociados al rendimiento de la aplicación web como tal, están diseñados, o la intención es que estén diseñados para poder facilitar en la menor cantidad de tiempo posible
con la mayor cantidad de recursos optimizados el recorrido entre esa primera solicitud al servidor web, que está contenida en este primer cuadro acá, y el pintado final o la representación final de esos objetos en pantallas. Y básicamente está familiarizado con esta Critical Rendering Path, como se dice en inglés. Es algo bastante clave para entender dinámicas que tienen que ver con el rendimiento de la aplicación, con cómo reducir el nivel de demora de componentes en específico de la página, poder hacer un debugging correcto y sencillamente encontrar, solucionar errores en la mayor parte de los elementos involucrados en cada uno de estos pasos dentro de esa ruta de elementos críticos. Entonces, acá dejo también que no da mucho tiempo para argumentar cada uno de ellos, los diferentes modelos de representación. Desde los años 90, cuando Tim Berners-Lee desarrolló tanto protocolo HTTP como la primera versión, que viene siendo como versión 1 del HTML, de ese lenguaje de marcado de documentos, eh, toda la información que llegaba hacia el navegador web estaba estáticamente representada, rendereada del lado del servidor, y el servidor era en dependencia de la solicitud del usuario, que devolvía ya el HTML final con básicamente en aquella época ni siquiera CSS, y para qué hablar de JavaScript, todavía no existía ni siquiera el navegador Netscape creado en aquel momento. Entonces, lo que vino siendo hasta más o menos cuando se desarrolló, ¿no? Cuando se desarrollaron ya las aplicaciones estas más modernas como Gmail en el 2004-2005, fue un modelo que giraba alrededor de la representación estática basada en el para adelante y para atrás con con el servidor web, y esto por supuesto no era ni bueno para la experiencia de usuario y demoraba muchísimo tener que redibujar completa la pantalla en función de lo que estaba llegando del servidor. Así había que repintar de nuevo todos los componentes en pantalla. En aquella época los navegadores tampoco eran tan eficientes como los de hoy en día. Internet Explorer 6 no era para nada una buena, un buen mecanismo para poder ni siquiera cargar efectivamente las páginas web que se crean en aquella época, y por lo tanto empezó el advenimiento gracias al XML HTTP request, a ese objeto que fue creado para Internet Explorer originalmente, toda una nueva eh, dinámica asociada al la representación del lado del cliente utilizando código JavaScript, que básicamente en demanda, en dependencia de una acción del usuario, de un evento emitido por algún otro servicio, y va haciendo toda esa representación, el procesamiento en el lado del cliente, es decir, en el lado del navegador. A medida que los navegadores fueron evolucionando, los motores de renderizado fueron evolucionando junto con ellos, nos fuimos quitando Internet Explorer de encima poco a poco, comenzó a ser mucho más popular todo lo que hoy conocemos como client-side rendering. La manera en la que Angular y otro framework de JavaScript operan hoy en día es fundamentalmente a través de esta técnica. También hay otras técnicas que son un poco más híbridas entre lo que es el static, la representación estática y la representación de cliente, que viene siendo el server-side rendering, también el incremental static generation. En muchísima documentación en la página web oficial de Angular, en el caso de que ustedes quieran probar el Angular Universal, o incluso a través de terceras integraciones puedan emplear las técnicas que permiten optimizar un poco más la representación para no tener que poner a los motores del navegador web a funcionar para cosas que pudieran crearse del lado del servidor y enviarlas en dependencia de la demanda hacia el navegador web. Con eso, aquí me pasó algo que no entiendo con el primer cuadrante. Creo que era que había movido a última hora lo del incremento de la static generation para esta diapositiva, así que no perdimos mucha información.
Con eso hay unos patrones que se han venido trabajando en los últimos años que básicamente giran en torno a la hidratación, no necesariamente de líquidos, sino a la hidratación de componentes en pantalla para no tener que estar pintando una y otra vez, en dependencia de si hay un objeto nuevo que se necesita representar en pantalla, tener que hacer todo la deconstrucción de modelos de objetos del DOM y obviamente con el tiempo que eso conlleva, son milisegundos tal vez, pero no es tan eficiente como hacerlo de manera selectiva, de manera parcial, de manera progresiva, ¿sí? Como partial, progressive o selective hydration, que es básicamente el término y la manera en la que Angular, a partir de la versión 15, posiblemente ya estable en la 16, va a comenzar a refrescar y enviar la información hacia diferentes contenedores dentro de la aplicación web. Por supuesto, estamos hablando de aplicaciones web de single page applications que contengan una gran cantidad de elementos, de componentes que estén compitiendo entre ellos por prioridad, por consumo de recursos en el hilo principal de motor de renderizado y de procesamiento en el navegador. Y la hidratación selectiva viene siendo algo que ya estaba bastante estable en React y que Angular actualmente está haciendo bastante esfuerzo, es decir, la comunidad en general, para lograr introducirlo de una manera que sea bastante eh, transicional para los desarrolladores desde el punto de vista de la experiencia del desarrollador. Por acá hay otro patrón. A mí me encanta el nombre, que es el Island Architecture. Y acá estuve divirtiendo un poco con DALL-E para generar a través de inteligencia artificial, utilizando ese mecanismo de representación de texto a imagen, cómo se vería más o menos el patrón de arquitectura en islas previsualizado visualmente. Y este patrón es lo que hay por detrás, sencillamente, de todo lo que tiene que ver con las micro UIs, es decir, la manera en la que uno puede, vamos a regresar a la diapositiva anterior, encapsular el desarrollo completo de principio a fin de componentes aislados de la aplicación contenedora principal. Es decir, que posiblemente en una compañía que sea grande se tenga un equipo o una rama específica de desarrolladores orientados a proveer las características de esta isla, llamándole con relación a la analogía. Hay otro equipo que está encargado de esta otra isla y así sucesivamente, en dependencia de la cantidad de componentes que tengan que coexistir en una misma aplicación, no necesariamente en pantalla, sino a través de una serie de fragmentos en el URL. La aplicación, ese archipiélago completo, puede estar contenido por islas que están independientemente desarrolladas, pero a la vez tienen conectores, ¿sí? Carreteras, puentes, que con un buen código, no solo de conducta, sino un código de contrato entre cada una de esas islas, se puede obtener una diplomacia desde cierto punto de vista, continuando con esa analogía, que permita que esas islas puedan interactuar entre ellas de manera armónica, de manera dinámica, y obviamente no tengamos un Frankenstein que está esto desarrollado por un equipo, esto con otra visualización en específica, que luzcan diferentes los componentes, un poco medio que desajustado, sino que toda esa armonía visual pueda ser llevada a cabo a través del patrón de arquitecturas en islas que soporta todo lo de microfrontend de una manera adecuada. Yendo hacia los patrones de rendimiento, ¿por cuánto estoy de tiempo yo? ¿Cuánto Tal tiempo vez me queda aquí? 5 minutos. Perfecto. Entonces, patrones de rendimiento, vamos a ver si puedo rendir bastante en esta parte. Rendimiento web, obviamente, es la capacidad que uno tiene de entregar una aplicación hacia el usuario sin que el usuario tenga que estar no solamente esperando
30 segundos o 10 segundos en que se hizo un clic y se lleva un spinner hacia la próxima acción. Sino también tiene que ver con todo el rendimiento lo mismo en un teléfono que tenga poca cobertura o poca carga. No queremos tampoco abusar de las características que tiene el dispositivo donde está corriendo el navegador. Entonces, para lograr determinar y hacer una serie de chequeos entre cómo corre la aplicación hoy en día y cómo querramos que corra, finalmente, basado en parámetros que estén a la altura de los estándares en la industria, necesitamos obviamente evolucionar esa aplicación y medir cada uno de los puntos como mismo se hace ciencia, empleando pruebas de laboratorio para ver cómo va corriendo toda esa serie de experimentos que nosotros comenzaríamos a hacer a partir de reportes que nos genere Lighthouse o alguna otra herramienta que pueda correr en nuestras computadoras, que generalmente es una muy buena computadora que corre con una buena conectividad, que no tiene problemas de red, generalmente es una computadora de escritorio, no un teléfono antiguo, y podemos llevar a cabo pruebas de laboratorio, pero finalmente las pruebas de campo, si las pruebas de monitoreo de usuarios, son las que nos van a entregar información de cómo nuestros usuarios están usando nuestro producto, cuánto tiempo, si estadísticamente, cuánto tiempo demora en cargar el sitio, dividido en regiones geográficas, dividido en navegadores, tratando de obtener la mayor cantidad de información de esos usuarios para ver cómo va el rendimiento web desde el momento en el que mostramos interés, no solamente nosotros, sino el negocio al cual nosotros estemos desarrollando las aplicaciones. Eh, ¿Cuánto tiempo, es decir, cómo sería el progreso entre ese punto en el que decidimos llevar a cabo una progresión de rendimiento web hacia el punto final en el que nosotros logramos esos parámetros? Y después de ese punto final, tenemos que continuar midiendo porque sencillamente es un trabajo que no termina básicamente en el punto B, sino que cualquier código que se introduzca nuevo en la aplicación, cualquier cambio de plataforma, incluso a nivel de red, puede afectar de cierta manera ese rendimiento web. Tenemos muchísima cantidad de métricas que básicamente son empleadas como el tiempo para el primer bit, el first content full paint, etcétera, el time to interactive, la carga de la aplicación, cuándo el DOM cargó. Y todo esto se puede resumir hoy en día, o al menos yo trato de resumirlo hoy en día junto con muchos otros desarrolladores e ingenieros, leyendo los Core Web Vitals que son ofrecidos desde hace 2 años por Google y soportados por New Relic, y por con un gran escenario de aplicaciones que monitorean sistemas y servicios web para capturar tres. Tengo Google Home respondiéndome a lo que estoy diciendo, no me voy a desconectar. Que son tres parámetros, tres métricas en específica. Una que sería capturando cuál es el tiempo que demora en cargar la imagen. Ojo, no la imagen de una imagen que nosotros tengamos ahí para embellecer el sitio, sino una imagen asociada a un contenido de la página. ¿Cuánto tiempo demora para cargar la imagen más grande de contenido? Otra métrica para para conocer cuál es el retardo de la primera interacción del usuario con el website, es decir, con ese sitio web, con un campo en específico de la página, y una tercera métrica acerca del reajuste de la composición. Básicamente se puede resumir como disponibilidad, el FID para capturar la interactividad, el nivel de interactividad del sitio, y el CLS para el nivel de estabilidad que nosotros podemos lograr a través de la aplicación. Entonces, hay muchísima cantidad de técnicas que nosotros podemos incorporar por acá. Pueden después revisar la grabación para ir hacer una captura de pantalla, ir viendo cómo es que se desarrollan cada una de estas técnicas. Pero ojo con la compresión de datos, que nos va a dar
una cantidad de puntos significativas en las auditorías que nos hace Lighthouse dentro de las herramientas de desarrollador del navegador web. La optimización de imágenes también es un punto central a la hora de optimizar un sitio web para que pueda rendir apropiadamente. Angular 15 también nos trae esta directiva, el ng Optimize Image, que es fantástica. Estoy completamente seguro que va a tener un nivel de utilización y de adopción de toda la comunidad de manera impresionante. Y la optimización de carga de terceros, que nosotros podemos hacer lo mismo, por ejemplo, en Angular con Webpack, con un Webpack Bundle Analyzer, ver bien cuáles son los archivos de JavaScript que están ocupando mayor cantidad, no solamente de espacio de almacenamiento, es decir, de la cantidad de tiempo que demora en cargar ese fichero en nuestro sistema, sino cuán obstrusivo viene siendo tener ese fichero de tercero en nuestra aplicación y cuántas cosas podemos emplear ahí para optimizarlo. Para ello existe, por ejemplo, el Performance Budget que nosotros podemos emplear en la configuración de Angular, en el angular.json en ese fichero. Y bueno, y con una serie de otras técnicas podemos lograr tener esa optimización bastante controlada. Lazy loading, tree shaking, obviamente no tanto, no va a hacer que se vaya a desplumar completamente el árbol. Y finalmente quisiera terminar con esta diapositiva, con esta pregunta, que no se trata de volvernos locos con toda esa serie de técnicas de rendimiento, de representación, incluso con los patrones de diseño, sino respondernos a nosotros mismos cómo es que nuestros usuarios perciben el rendimiento de la aplicación web que le estamos sirviendo. Lo que puede parecernos un dolor de cabeza grandísimo a nosotros como desarrolladores porque somos demasiado quisquillosos con una área en específico, puede no ser tan relevante a los usuarios. Y viceversa, puede ser que los usuarios estén teniendo una experiencia bastante frustrante con un área que nosotros no hemos detectado todavía. Por lo tanto, el enfoque hacia la reacción, hacia la percepción de nuestros usuarios es básicamente clave a la hora de tener éxito y que nuestros usuarios tengan una experiencia feliz en el uso de los sistemas. Hay patrones como el PRPL, que está bien documentado en la documentación oficial de Google, pueden ayudar muchísimo a hacer esto posible y Angular es bastante compatible con este patrón, así que esto es algo interesante a chequear junto con el resto de materiales de lectura, empezando por el Patterns.dev, dev.to, que es soportado por Google, el Mozilla Developer Network, que tiene toda la documentación de los estándares del HTML, todo lo que tiene que ver con ECMAScript, con CSS y obviamente en la documentación oficial de Angular.